Te saludo y te invito a un nuevo conocimiento a través de mis emisiones educativas PodClass, una nueva forma de aprender de manera ilustrativa y sencilla. Hemos terminado de ver toda la diversidad de las aguas saladas y conceptos relacionados con estas. Recuerda que el 97.5% del total de este vital líquido indispensable para la humanidad se conforma de agua salada y el 2.5% restante es agua dulce, con que iniciamos hoy este podcast. Las aguas dulces son un recurso natural necesario para la supervivencia no solo de los seres humanos, sino para todos los ecosistemas. Aunque es renovable, es limitado, ya que solo puede reponerse a través de la evaporación y se concentra en las nubes, y éstas la devuelven a través de las bellísimas y refrescantes lluvias. Así que en nuestro próximo podcast te hablaré de la clasificación y características de las aguas dulces para que aprendas más sobre este nuevo tema, la clasificación de las aguas dulces, mismas que se dividen en 3. Primero, sistemas lénticos. Recuérdalo bien, sistemas lénticos, los cuales se tratan de circuitos o depósitos de agua estancada que no tienen corrientes ni conductos por donde fluir, tales como los lagos, lagunas, pantanos, estanques, presas, etc. 2. Sistemas lóticos. Repito, sistemas lóticos, que son flujos de agua corriente. Y 3. Agua subterránea, mismas que fluyen a través de las rocas y mantos acuíferos. Sistemas lénticos y sus características. Comencemos por los lagos, los cuales son masas o depósitos de agua en la superficie terrestre y se encuentra quieta. Muchos de ellos se forman por las depresiones que caen del cielo, por las características de la tierra que está hundida como en una especie de alberca. Contamos con 8 tipos de lagos. Los tectónicos, que se forman por el movimiento de las placas de la corteza terrestre y se llenan por las lluvias. En México contamos con los bellísimos lagos tectónicos al de Pátzcuaro y Camécuaro en Michoacán, así como el de Chapala en Jalisco. 2. Los lagos pelágicos, mismos que se encuentran formados por vestigios de mares antiguos que se van deformando por los movimientos de la tierra hasta que no encuentran entradas ni salidas de agua. 3. Los lagos volcánicos, que justo se forman en los cráteres, es decir, donde alguna vez existió un volcán. Y en nuestro bellísimo México encontramos al lago Yuriria, en Guanajuato. 4. Los lagos endorreicos. Se forman por hundimientos de tierra que no tienen salida hacia el mar. Ejemplo de ellos en México es el de Texcoco. 5. También tenemos lagos kársticos. Son los que se forman en superficies geológicas carbonatadas, lo cual hace que su suelo sea tan duro que no puede filtrarse, pero justo por la cantidad de carbón, su uso doméstico no es viable, ni tampoco para la industria. Como ejemplo de ellos, tenemos a los bellísimos cenotes de Yucatán,
y Montebello en Chiapas. 6. Lagos aluviales. Proviene de la palabra aluviones, de los ríos, es decir, estancamientos de estos. 7. Lagos glaciares. Son depósitos de las cuencas formadas en zonas de agua en forma de hielo que se estanca al derretirse este. Y por último, 8. Lagos litorales y albúferas, que son los que se originan en las desembocaduras de los ríos. Nosotros contamos con los lagos de Colón en Chiapas, los cuales provienen de la desembocadura de los ríos de Guatemala. Hablaremos ahora de las lagunas, las cuales son también depósitos de agua natural para abastecernos, pero tienen dimensiones y profundidades más pequeñas que la de los lagos. Como ejemplo de las lagunas más bellas de México, contamos con la de Zempoala en Morelos, Balcalar en Quintana Roo, Miramar en Chiapas, Rosa en Yucatán y las del Sol y la Luna en el Nevado de Toluca. La fauna que encontramos en la superficie de las lagunas son diversas especies de aves, como flamencos, ánades, correlimos y varias más como los patos, y es porque se alimentan de los animales acuáticos. Pero también encontramos a reptiles que no son gratos y que son temibles depredadores, como los lagartos, cocodrilos, salamandras, culebras, ranas, sapos y sapillos, muchos de ellos venenosos. A los alrededores nos podemos encontrar con mamíferos también peligrosos como los zorros, las comadrejas, ratas y ratones, murciélagos, topos, conejos y algunos insectívoros de tal diversidad y peligrosidad que da miedo. Pero en su interior podemos encontrar diversas especies de peces, como truchas, salmones, el pez gato, la tilapia, carpas, entre muchos otros. Los pantanos en este podcast, emisiones educativas, una forma nueva y divertida de aprender, creada y registrada con derechos de autor y registro de marca de tu servidora. A los pantanos también se les conoce como ciénegas, que son estancamientos de agua de poca profundidad y con una densa presencia de materia orgánica y vegetación acuática. También son temerosos porque las condiciones de la superficie terrestre en donde yacen estos depósitos de agua producen mucho barro, dificultad para movilizarse dentro de ellos. Así que ten mucho cuidado porque son áreas de riesgo y misterio. Además, los pantanos, por contener mucha materia inorgánica y poco oxígeno, resulta difícil que sobrevivan especies acuáticas, pero también podemos encontrar abundantes colonias de los temerosos cocodrilos. Los pantanos más conocidos de México son los de Centla en Tabasco, Cuatro Ciénegas en Coahuila, Río Lagartos en Yucatán, Marismas Nacionales en Nayarit, hasta Xochimilco y Tláhuac en la Ciudad de México, entre muchos otros. También, como parte de los sistemas lénticos, encontramos a los estanques, que se refiere a un espacio de agua ni muy grande ni muy profundo
para tener una mejor referencia. Los estanques no exceden de 4 metros de profundidad y justo por su dimensión, en época de sequía, su nivel puede descender mucho o incluso desaparecer, es decir, secarse, y vuelven a aparecer en tiempos de lluvia. Nosotros podemos crear estanques artificiales y decorarlos muy bonitos para armonizar un jardín e inspirarnos. Solo recuerda, a ellos van a llegar los reptiles y anfibios como ratas y sapos y zapotes. Y para concluir con los sistemas lénticos de agua dulce, vamos a hablar de las presas. Estas son estructuras hidráulicas hechas por el hombre y tienen grandes dimensiones con el propósito de almacenar agua, tanto para el consumo humano como para el riego. La generación de energía eléctrica también se da en las presas, el control de inundaciones de poblados y mucho más. Es importante saber que en México, nuestro país, contamos con más de 5,000 presas, un invento tecnológico que vale oro. Y continuando con el agua dulce, ya hablaremos de los sistemas lóticos, los cuales se clasifican en 3. 1. Los ríos. 2. Los manantiales. Y 3. Los arroyos. Los sistemas lóticos, al contrario que los lénticos, son aguas dulces que no están estancadas, sino que el agua fluye en una dirección. Sigue siempre un curso y las características físicas son muy diversas y a veces accidentadas, lo cual aumenta su peligrosidad, como la velocidad en base al volumen del agua y la pendiente del terreno, las rocas y el tamaño de ellas, la profundidad, entre otros. Lo cierto es que las dimensiones de los sistemas lóticos son muy variadas en cuanto a su profundidad y su anchura, así también su biota, que es su ecosistema de flora y fauna, y es muy variada. Todo depende de la región y de las características propias de los sistemas lóticos. Bien, hablaremos primero de los ríos, continuando con las aguas dulces, recuerda, de tipo lótico. Y es una maravilla de la naturaleza. Los ríos son sistemas de agua dulce que están en constante movimiento, siguiendo un flujo en una sola dirección, al igual que los sistemas lénticos se reabastecen de las lluvias. Pero en el agua de los ríos se albergan una diversidad de especies acuáticas como las truchas, salmones, cangrejos y algunos insectos acuáticos de los cuales se alimentan los peces, como los escarabajos, los efemerópteras, plecópteras, neurópteras y mucho más, que para qué mencionarlos. En México contamos con alrededor de 50 ríos más importantes. Hay muchos más, pero sus dimensiones y extensiones son 50 los más visitados. Por ejemplo, el río Bravo, el Lerma, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tecolutla. Ahora vamos a hablar de los manantiales, los cuales se refieren a una corriente de agua proveniente de las rocas. Y algo muy importante, el agua de los manantiales es tan pura y abundante en minerales afines a nuestra biología, que son aguas aptas para el consumo humano. Una forma también de los manantiales son las aguas termales, que están calientes y son buenas para la salud y terapias, pero esta agua no se puede tomar debido a su alta concentración de elementos químicos no propios.
Y hay que tener cuidado porque no todos los manantiales son buenos para refrescarse en ellos y pasar un momento divertido. Me refiero a los humanos, porque dependiendo de dónde se encuentren, los que se adueñan de estas bellísimas piscinas naturales son los temerosos cocodrilos, serpientes acuáticas y hasta los temibles hipopótamos. En México, los manantiales más famosos son el Cañón de Guadalupe en Mexicali, los azufres en Michoacán. Con respecto a estos, yo los conozco, son muy calientes y su agua es demasiado espesa como barro y verde, y justo su olor es azufre, nada agradable, pero mucha gente acude a ellos por sus beneficios medicinales. Tenemos a las huertas en Morelos, Taxido en Hidalgo y los manantiales también en Morelos. Y llegamos al término de los sistemas lóticos de agua dulce. Conoceremos a los arroyos. Realmente estos son ríos en diminutivo, es decir, sus dimensiones, corrientes, profundidad y caudal es muchísimo menor, y por ello los arroyos en tiempo de sequía también suelen desaparecer, al igual que los estanques, aunque vuelven a regenerarse en tiempos de lluvia. Los arroyos sirven también para refrescarse o bañarse, pues su agua es limpia y nada peligrosa. También dependiendo de la zona donde se ubiquen, podemos encontrar sapos, ranas, caracoles, cangrejos, entre otros. Y para terminar con las aguas dulces, tenemos a las subterráneas, que como su nombre lo dice, son aguas que se encuentran debajo del suelo y también se forman por las precipitaciones y se estancan en las grietas y huecos que forman las rocas o sedimentos. Estas aguas se pueden extraer por medio de pozos o ella misma se descarga en las aguas de manantiales o arroyos. Otra forma de presentarse es a través de los bellísimos cenotes, que abundan mucho en Yucatán y Quintana Roo, y que sí que hemos aprendido con respecto a las aguas dulces, múltiples variedades de ellas, en estas emisiones educativas resulta sorprendente, inexplicable y cierto.